se convierte en estado pecaminoso. Ese es su estado, esa es su condición. Bien, estuvimos viendo lo que es el daño a la imagen divina en el hombre. Para tal efecto quiero que leamos, estamos en la página 98 de su libro de texto, y si algunos hermanos que nos están sintonizando tienen este, es el libro Meyer y Perman, Teología Bíblica y Sistemática, Meyer y Perman. No es un libro muy caro, es un libro que cuesta menos de $20, pero es un libro que está avalado. El autor de este libro es de origen judío, naturalmente, y es un libro es un libro de texto que se ha usado en las asambleas de Dios por muchos años, por muchísimos años. Entonces es un libro fidedigno. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la debilidad espiritual. Debilidad espiritual. Daño a la imagen divina. El hombre no perdió por completo la imagen divina, puesto que aún en su condición caída se le considera como criatura hecha a la imagen de Dios. Aún todavía. Lo dice Génesis capítulo 9, versículo 6. También está en Santiago capítulo 3, versículo 9. Verdad expresada en el dicho popular de que hay algo de bueno en el hombre más malo. El doctor Mosley, el gran médico alienista de nacionalidad británica, afirma que la majestad inherente de la mente humana se evidencia aún en la ruina provocada por la locura. Este doctor habla, es un médico alienista. Los médicos alienistas, quizás es un término nuevo para usted, es una nueva frase para usted. El alienismo es la ciencia que estudia alienismo. Alienismo es la ciencia que estudia las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales. Bien. ¿Cómo se le llama hoy en día? ¿Cómo se le conoce al galeno, al doctor, al profesional que estudia las enfermedades mentales? ¿Cómo se le conoce hoy en día? Como psiquiatra. Este es un término más que todo griego. Viene del griego alieneri, que significa perder la razón. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Perder la razón. Bien, vamos entendiendo, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando en este momento? Estamos hablando acerca de la debilidad espiritual. La debilidad espiritual. El hombre no perdió, ya lo leímos. Vamos a ir al pecado original, ya lo vimos la semana pasada. El efecto de la caída estaba tan arraigado en la naturaleza del hombre que Adán, el padre de la raza, transmitió a sus descendientes una tendencia o inclinación a pecar. Está en Salmo 51, capítulo 51, versículo 5. Esta desventaja espiritual y moral por eso es importante estudiar, hermano. Nosotros, perdóneme esta comparación, pero con sumo respeto, por favor, con sumo respeto, no pretendo, no es mi intención comparar al ser humano con una vaquita, pero admiro, permítame por favor, admiro a la vaquita, porque la vaca tiene 4 estómagos.
El hombre solamente tiene uno. El hombre piensa, la vaca no. Pero la vaca tiene 4 estómagos. Y sus nombres son panza, bonete, libro y cuajo. 4 estómagos. ¿Cuál es el comportamiento de la vaquita después de haber comido? Ella come y se acuesta en cualquier lugar y empieza a rumiar. Rumiar significa repasar, ¿no? Ella empieza a sacar de un estómago y empieza a rumiar, a deshacer los alimentos que tenía almacenado. Luego saca el otro estómago y así se lo pasa. Nosotros deberíamos de ser así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque leemos y comemos entero. No digerimos, no desglosamos las palabras. Por ejemplo, para no ir tan lejos, permítanme un momentito, nos ponemos los ayudantes de... ¿Dónde estamos? Esta desventaja espiritual y moral. Desventaja espiritual y moral. Ahí es donde quería llegar. Es una desventaja espiritual y moral después de haber incurrido en el pecado original. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos apartó de Dios. Y aparte de pecar y de habernos apartado espiritualmente, perdimos esa conexión con Dios. También desde el punto de vista moral. Acuérdense, hermanos, que no solamente voy a repetirle esto para que usted lo lea y lo pueda digerir e ir juntamente conmigo. Dice, esta desventaja espiritual y moral bajo la cual todos los hombres nacen se conoce con el nombre de pecado original. Pero lo que dice el libro es esta desventaja espiritual y moral. Esta desventaja espiritual y moral. Voy a explicar por qué es esta desventaja. Esta desventaja espiritual es porque nosotros, ¿dónde estábamos antes? ¿Dónde estaba Adán antes? En el jardín del Edén. La gente cree que esto es una fábula. Grosa equivocación. Grosa equivocación. Estábamos en el jardín del Edén. ¿Cómo andábamos en el jardín del Edén? ¿Cómo? Desnudos. Cuando el hombre peca, esta desnudez se convierte en vergüenza. ¿Qué tipo de vergüenza? Moral. ¿Por qué moral? ¿Quién le dijo a Adán y a Eva que sus cuerpos estaban bajo el influjo de la vergüenza? ¿Quién? Su propio pecado. Su propio pecado. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en el jardín del Edén
del jardín del Edén, ellos que fueron expulsados. Ahora, ¿qué tenía que hacer Adán? Trabajarás y comerás del sudor de tu frente, hermano. Por culpa de Adán, nosotros tenemos que trabajar, hermano. Entonces, dése cuenta, este no es un diagrama ni es un esquema. Sencillamente es algo que nosotros tenemos que ver. Que el pecado nos expulsó, ¿de dónde? Del jardín del Edén. ¿En qué se convirtió esto, esta expulsión? En una vergüenza. ¿Qué tipo de vergüenza? Moral. Si usted hoy en día sale desnudo, lo meten en la cárcel. Así de fácil, hermano. Entonces el hombre que era espiritual pasó a ser un pecador común y corriente. Y lo más triste es que este pecado le fue transmitido a las generaciones venideras. A las generaciones venideras. Es triste, es lamentable tener que llegar a hacer un esquema de estos con gran dolor, pero a la vez es una satisfacción grande saber que después de haber caído en esta condición tan decrépita y pecaminosa, vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y a través de su resurrección, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, no solamente por el pecado original, sino en nuestros delitos y pecados también. Entonces allí el Señor nos da entrada a nosotros otra vez al paraíso. Otra vez de regreso al paraíso, hermanos. ¿A través de qué? ¿Quién fue el autor? El postrer Adán. El postrer Adán, que es Cristo nuestro Señor. Que es Cristo nuestro Señor. A través de un hombre entró el pecado a los hombres, a través de Adán, y por un hombre entró la salvación a todos los hombres, a todo el género humano, a todo el género humano. ¡Qué maravilla! Es hermoso esto. Bien, este es un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Vamos a continuar y vamos a avanzar, porque hay mucho que dilucidar. Bien, vamos a ir al conflicto interior. En el comienzo Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándole así de la vida física o naturaleza
inferior o baja. Luego le infundió vida. ¿Cómo le infundió vida Dios al hombre? Con un soplo. Le infundió el aliento de vida, impartiéndole así una naturaleza superior que lo relaciona juntamente con Dios. Se tenía el propósito de que hubiera armonía en el ser del hombre, que el cuerpo estuviera subordinado al alma, pero el pecado perturbó esta relación. Desde el comienzo, fundamentalmente lo que Dios quiso era que el cuerpo, dése cuenta, le voy a hacer este esquema para que nos demos cuenta de esto. El Señor crea un muñeco del barro. Del barro. Y a este muñeco Dios sopla aliento de vida. Pero este muñeco no era más que barro. Antes de que Dios soplara su neuma, que significa aliento, este cuerpo era inferior a cualquier otro cuerpo. Era inferior. Ahorita lo vamos a ver. Cuando Dios sopla aliento, lo que Dios quiso era darle una calidad superior desde el punto de vista espiritual. A él lo único que le faltaba era el Espíritu de Dios, no más. O sea, el aliento de Dios, el soplo de vida de Dios. El soplo de vida. El soplo de vida es el aliento del Espíritu de Dios. A él le llegó y naturalmente lo cobijó, y ya empezó a sonreír, ¿no? ¿Qué pasa? Mira lo que dice el libro acá. Me gusta lo que dice él acá en este libro. En el comienzo Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo, dotándole así de vida física o naturaleza inferior. Sin el aliento de vida era un cuerpo inferior o baja. Luego le infundió vida, impartiéndole así una naturaleza superior. Vamos a ver por qué. ¿Por qué superior? ¿Por qué superior? Porque Cristo quería que este espíritu que Él tenía, esta alma que Él tenía, pudiese gobernar el cuerpo. Eso es lo que Dios quería, que Él gobernase el cuerpo. Lo vamos a ver. Entonces, impartiéndole así una naturaleza superior que lo relacionara con Dios, se tenía, o sea, propósito de Dios, de que hubiera armonía en el ser del hombre, que el cuerpo estuviera subordinado al alma, o sea, estuviera bajo la potestad del alma. Pero el pecado perturbó esta relación de manera que el hombre se encontró dividido en sí mismo, por parte de su ser en conflicto con la otra, en una guerra
intestina, o sea, dentro de él, entre su naturaleza superior e inferior. Su naturaleza inferior, frágil en sí misma, se ha rebelado contra la superior. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios. Y ha abierto los portales de su ser al enemigo. Durante la intensidad del conflicto, el hombre exclama: miserable esté de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo dice el apóstol Pablo en el versículo 24 del capítulo 7. El Dios de paz, 1 Tesalonicenses 5:23, sojuzga los elementos en conflicto de la naturaleza del hombre y santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. Leamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que dice: Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo no soy un hombre demasiado místico ni mítico, pero mucha gente dice: cuerpo, alma y espíritu. ¿Ustedes creen que ese es el orden que Dios ha establecido? Léame, por favor, 5:23. Es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y el cuerpo, el último. ¿Por qué? Porque primero es el espíritu. El espíritu va juntamente con el alma y por último el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una entidad inferior, es un cuerpo inferior. Porque es un cuerpo traído, sacado del polvo. Aunque la palabra de Dios dice que primero el hombre terrenal, dice primero lo terrenal y después lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero fue Adán en la tierra y después el Señor Jesucristo. Después Jesús. O sea, hay que ir, por favor. Yo les hago estos énfasis y abro estos paréntesis para que estudiemos y veamos que en las cosas más ínfimas, más pequeñas, hay grandes misterios encerrados. Y eso solamente lo puede traducir y lo puede descubrir el Espíritu de Dios a través de ustedes o a través de quien sea. Cuando ustedes lean la palabra de Dios, por favor, acuérdense del ejemplo de la vaca. Cuando usted tome su Biblia o un libro de texto cualquiera para leer, para instruirse, para capacitarse, para preparar una materia, acuérdese de la vaca. Quizás le molesta a usted, pero moléstese por algo, hermano, por algo que valga la pena. La vaquita es un animal noble, hermano, que nos enseña muchas cosas y nosotros lo tenemos por nada. Ella nos enseña a que tenemos que repasar, a que tenemos que escudriñar bien. Ella produce muchas cosas, muchas. Es un animal muy útil. Sigamos, si no nos van a regañar. Vamos a sentarnos. Bien, el Dios de paz os santifique, santifica el espíritu, el alma y el cuerpo. El resultado es bendición interna, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a ir al castigo positivo.
el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién se lo dijo? ¿En dónde? En el jardín del Edén, en Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque la paga del pecado es muerte. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía la ley de Dios. Con el objeto de echar mano de la inmortalidad y la vida eterna, fue colocado bajo el pacto de obras, ilustrado por dos árboles, el de la ciencia del bien y del mal. Oiga, el pacto de obras, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. La vida estaba así condicionada a la obediencia. Mientras Adán obedecía la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, pero desobedeció, quebrantó el mandamiento de la vida y se separó de Dios, la fuente de la vida. La muerte comenzó desde ese momento y se consumió en la desorganización de la personalidad. O sea que las consecuencias de este pecado surgieron en diferentes aspectos en la vida del hombre. El efecto de la caída del hombre fue espiritual. Y ustedes tomaron nota de esto, ¿no? La caída y su efecto. Y sus efectos, perdón. Importantísimo esto. Esto no lo va a aprender en cualquier parte. Bien, primero que todo fue espiritual, ético, moral y social. Esos son los fenómenos de la caída del hombre. ¿Por qué espiritual? Porque quebró la relación con Dios. Ético, porque ya no puede andar desnudo como antes, tiene que vestirse. Moral, entró en condición pecaminosa. Social, ya no es el mismo hombre. Tiene que, el pecado abandonó, cubrió toda el área social del mundo. O sea, somos pecadores por naturaleza, por herencia. Una herencia recibimos nosotros. Son 4 factores. Estos son factores. Esto no es una grande cátedra, hermano. Sencillamente es la óptica del pecado y sus consecuencias. Sigamos. Acuérdese que el hombre fue creado para la inmortalidad, con la capacidad, ahí dice, empezando el castigo positivo. El hombre fue creado con la capacidad para la inmortalidad, es decir, no tenía que morir si obedecía a la ley de Dios. La vida estaba así, condicionada a la obediencia,
Mientras Adán obedecía la ley de la vida, tenía derecho a comer del árbol de la vida, la fuente de vida. La muerte comenzó desde ese momento y se consumó en la desorganización de la personalidad, en la forma de separación del cuerpo y del alma. Dios dice acá la desorganización de la personalidad en la forma de separación del cuerpo y del alma. La desorganización de la personalidad. Estos fueron los factores que afectaron la personalidad del individuo. No cambiaron sus genes, pero cambiaron su estilo de vida. Pero debido a este desorden en la personalidad del hombre, solo desde una óptica, ¿cómo fuese la humanidad sin ropa? Pero debido no hubiese inmoralidad, porque era un estilo de vida. Era una forma de vida que Dios había diseñado para el hombre si andaba en obediencia. Pero ahora nos tenemos que vestir, hermano. Y a veces a usted no le gusta ni el propio vestido que usted compra, ¿no? Nos hemos desarrollado un criticismo terrible. Mire cómo está vestido. Mire ese vestido tan feo. Pero pensamos que si no hubiese desobedecido, pues yo creo que ellos hubieran nacido de eternos ahí en el puerto de la ley y no hubiéramos existido. ¿Cómo que no? No hubiese tanto muerto porque no moriríamos, hermanos. Dios lo hizo con un propósito. Amén. Y permitió el pecado con otro propósito, ¿no? Bien. Vemos entonces que la muerte física vino al mundo como un castigo. Y en las Escrituras, toda vez que se amenaza castigar con la muerte al pecado, significa primeramente pérdida del favor divino. De manera entonces que el alma pecadora está ya muerta en delitos y pecados. A la muerte física entra en el mundo invisible en la misma condición. La muerte física entra en el mundo invisible en la misma condición, bajo el pecado. Luego el juicio, el juez pronuncia. Bueno, vamos a empezar con la doctrina del Señor Jesucristo, que es lo que nosotros queremos aprender un poquito más. ¿Hemos entendido hasta aquí, hermanos? ¿Amén? Bueno. Vamos a ir avanzando para poder continuar. Me llama la atención la doctrina del Señor, porque vamos a aprender muchas cosas. Aquí nos vamos a tardar un poquito más, porque esta doctrina es muy profunda y queremos estudiar, conocer un poquito más. El Señor Jesucristo, capítulo 6. Su cumpleaños se celebra en todo el orbe. En la fecha de su muerte se proyecta la silueta de la cruz en el horizonte de las naciones. ¿Quién es? Con estas palabras, un predicador prominente formuló una pregunta de suprema importancia y de constante interés. La pregunta fue hecha por el maestro mismo cuando durante una de las crisis de su ministerio dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchó las respuestas que reflejaban la opinión corriente del público, sin hacer comentario, pero pronunció su bendición sobre las respuestas que Pedro había recibido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta sigue todavía en pie y el hombre procura responderla. Sin embargo, la respuesta verdadera debe proceder del Nuevo Testamento, escrito por hombres que le conocieron mejor que ninguno y quienes por ese conocimiento estuvieron dispuestos a perder
todo lo demás. En este bosquejo vemos, por ejemplo, la naturaleza de Cristo, Hijo de Dios, deidad, la conciencia que Cristo tiene de sí mismo, las afirmaciones de Jesús, la autoridad de Jesús, la perfección de Cristo, el testimonio de los discípulos, la palabra preexistencia y actividad eternas, el Señor, deidad, exaltación, soberanía, Hijo del hombre, humanidad, quién, de qué manera, por qué, el Cristo, título y misión oficiales, la profecía, el cumplimiento, Hijo de David, línea genealógica real, la profecía, el cumplimiento, Jesús, obra salvadora, las dignidades de Cristo, profeta, predicó la salvación, anunció el reino, predijo el futuro, sacerdote, rey, la obra de Cristo, su muerte, su importancia, su significado, su resurrección, el hecho, la evidencia del significado, la ascensión de Cristo, el Cristo celestial, el Cristo exaltado, el Cristo soberano, el Cristo que preparó el camino, el Cristo que intercede, el Cristo omnipresente. Conclusión, valores de la ascensión. Bien, vamos a empezar con la naturaleza de Cristo. La mejor manera de responder a la pregunta ¿quién es Cristo? Es dando a conocer y explicando los nombres y títulos por los cuales es conocido. Primero, Hijo de Dios, deidad. De la misma manera que la frase Hijo del hombre significa nacido de hombre, así también Hijo de Dios significa nacido de Dios. De ahí que este título proclame la deidad de Cristo. A Jesús jamás se lo denomina un Hijo de Dios. Permítanme. Nunca se le conoce a Cristo como un hijo. Unas. Estos pronombres no se le dan a ningún ser humano. Perdón, al ser humano no se le dan a Cristo. Estos pronombres, estos artículos, unas, son para los hombres. Son pronombres y artículos. Esto es para los hombres. A Cristo se le conoce como Él. Él es Dios en hebreo. El Shaddai. El Elohim. Dios en hebreo. ¿Se cuenta? De una palabra hasta donde hemos llegado. Pero hay que estudiar. Ustedes tienen la capacidad. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay un poquito de pereza. La pereza no está en el cuerpo, está en la mente. Si usted se da cuenta, lo acabamos de ver, vuelvo otra vez a tomarlo de Adán. El alma, Dios lo pusimos en un muñeco acá. Este muñeco tenía la capacidad de ser superior, aunque era una naturaleza inferior. Cuando Dios sopla espíritu de vida sobre él, este muñeco vive. Y este cuerpo ya no era un cuerpo inferior, era un cuerpo superior, porque tenía el espíritu de vida. Entonces, cuando Dios sopla en él, inmediatamente
entra el alma al hombre. Y es ahí donde él perdió la partida. Entonces, estos nombres, unas, se le atribuyen solamente a los hombres. Sigamos, porque si no nos vamos a enredar, hermanos. De la misma manera que la frase hijo del hombre significa nacido de hombre, así también hijo de Dios significa nacido de Dios. De ahí que este título proclame la deidad de Cristo. A Jesús jamás se le denomina un hijo de Dios, en el sentido general en que los hombres y los ángeles. Vamos a ir a Job 2:1 para que nos dilucide y nos despeje esto, por favor, a través de la palabra. Job 2:1. Aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Léamelo otra vez, por favor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces vamos aquí. A Jesús jamás se le denomina un hijo de Dios en el sentido general en que los hombres y los ángeles son hijos de Dios. Es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido especial y único, según la descripción que de Jesús nos hace las Sagradas Escrituras. Mantiene con Dios una relación que no es compartida por persona alguna en el universo. Bien, yo difiero diametralmente en este tipo de conceptos. No se le olvide que todo libro tiene que estar sujeto al escrutinio del Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir al escrutinio? Quiero decir con esto que todo libro que tú compres y que tú leas tiene que ser pasado por el filtro del Espíritu Santo. No podemos tener esto como, sentar esto como que viene de parte de Dios, porque relativamente hay muchas dudas en este libro al respecto. Todos los libros que uno compra, lee o que uno tiene en su casa tienen cosecha humana. Cuando digo que tienen cosecha humana, son inspirados naturalmente por el Espíritu de Dios, pero también tienen cosecha de hombres, pensamientos de hombres, conceptos de hombres, a los cuales nosotros tenemos que dilucidar bajo la unción, bajo la dirección y el discernimiento del Espíritu de Dios. Amén. Quiero que ustedes hagan esa salvedad en sus vidas, por favor. ¿En qué consistía la conciencia que el Señor tenía de sí mismo? En otras palabras, ¿qué sabía de sí? Lucas, el único escritor que registra un incidente de la niñez de Jesús, nos dice que a la edad de 12 años, cuando menos, Jesús estaba consciente de dos cosas: de una relación especial con Dios, a quien describe como Padre, y de una misión especial en la tierra.
los negocios de su padre. Cuando comenzó Jesús a tener conciencia de sí, y como tuvo esa conciencia, seguirá en el ministerio para nosotros. Cuando vemos a Dios que viene hacia nosotros en la forma de hombre, debemos exclamar con referencia: grande es el misterio de la piedad. No obstante, la siguiente ilustración quizás sea útil. Pon a un bebé frente al espejo. Se verá a sí mismo, pero no se reconocerá. Pero llegará el momento en que sabrá que la imagen reflejada es la suya. En otras palabras, el niño está ahora consciente de su propia identidad. ¿No habrá sido también en lo que respecta al Señor Jesucristo? Siempre fue el Hijo de Dios, pero llegó el momento en que, después de estudiar las Sagradas Escrituras relacionadas con el Mesías de Dios, la conciencia de que Él, el Hijo de María, no era otro que el Hijo de Dios, iluminó su mente. En vista de que el Hijo eterno de Dios vivió la vida perfectamente natural del ser humano, es razonable suponer que esa conciencia de su edad le llegó de esa manera. Bien, las afirmaciones de Jesús. María se identificó plenamente con las actividades divinas. En efecto, dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:10. Salí del Padre, como me envió el Padre. Afirmó tener conocimientos divinos y comunión. Afirmó revelar el ser del Padre mediante sí mismo. Asumió prerrogativas divinas, omnipresencia, poder para perdonar pecados, poder para resucitar a los muertos. Se proclamó a sí mismo el juez y árbitro del destino del hombre. Demandó una rendición y fidelidad que solo Dios podrá reclamar con derecho. Insistió en la rendición o sumisión absoluta de parte de sus seguidores. Debían estar preparados para romper los lazos más queridos, pues cualquiera que amaba a padre o a madre más que a él no era digno de él. Estas demandas trascendentales fueron formuladas por uno que vivió como el más humilde de los hombres y presentadas en la forma más simple y sencilla, como por ejemplo Pablo diría: yo de cierto soy hombre judío, con el objeto de arribar a la conclusión de que Cristo era divino. Uno solo necesita hacer dos confesiones. Primera, que Jesús no era mal hombre. Segunda, que no era demente. Si dijo que era divino cuando sabía que no lo era, luego no sería un hombre bueno. Si se imaginaba falsamente que era Dios, luego no podía ser una persona sensata en su sano juicio. Pero ninguna persona en plena posesión de sus facultades mentales inteligente soñaría negar su carácter perfecto o su sabiduría superior. En consecuencia, no se puede menos que llegar a la conclusión de que era lo que afirmaba ser el Hijo en sentido único. Bien, es mucha literatura, mucha especulación. Nosotros tenemos los libros, las pruebas fehacientes, que son las Sagradas Escrituras, los versículos que ahí citan. Mucha especulación acerca de Jesucristo entra y deja muchas fisuras en cuanto a lo que es Cristo y en cuanto a lo que es su doctrina. Y nosotros no queremos, bajo ningún motivo y por ninguna razón, queremos poner en tela de juicio la doctrina del Señor. Al contrario, estamos aquí para sentar bases sólidas, principios fundamentales y sólidos acerca de quién es Cristo. Yo pregunto: ¿quién es Cristo para ti? Él lo preguntó. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Pedro se acerca y le dice: tú ¿Qué le tiro la agua? eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra en el mundo espiritual tiene un eco poderosísimo, fuerte, poderoso. En este nombre se sujeta toda potestad de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay un nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús. La salvación viene de los judíos. Él es el Rey de los judíos. Él es el Señor. Él es el Hijo del hombre. Es el Hijo de Dios. Es el Dios encarnado. Es el Dios invisible. Es el Alfa, es el Omega, es el principio, es el final. Es el príncipe, es el admirable, consejero, testigo fiel, Dios amado, Dios fuerte, príncipe es Dios. No busques tanto, es Dios. Cristo es Dios. Yo no quiero entrar en doctrinas porque no estamos para eso. ¿Para qué discutir? ¿Para qué discutir? No vamos a ganar nada, vamos a perder todo. Vamos a ir con la autoridad de Cristo. En las enseñanzas de Cristo, uno nota ausencia completa de expresiones como estas. Permítame. Déjame. Y yo voy a deliberar acerca. Empiece otra vez. Permítalo, es desde donde. Gloria a Dios. En la autoridad de Cristo quedamos. En la enseñanza de Cristo uno nota ausencia completa de expresiones como... Ok, permítame. En la enseñanza de Cristo uno nota ausencia. Téngame esta palabra acá. Porque yo sé que como nosotros somos tan inteligentes, somos tan teólogos y tenemos una mente tan investigativa, entonces vamos a decir ausencia. En las enseñanzas de Cristo notamos una ausencia. Y luego salta la pregunta: ¿ausencia de qué? ¿Ausencia de qué? Para mencionar o calificar o darle un carácter de qué o por qué. Si yo a usted le doy un versículo, le digo, sáqueme 5 o 10 preguntas de este versículo. Así el versículo tenga 4 o 5 o 10 palabras nomás. Siga, hermana, empiece por favor otra vez. En las enseñanzas de Cristo, uno nota ausencia completa de expresiones como esta. Ok, ahí, ¿quién es quieta ahí, por favor? Le voy a hacer una pregunta a los que están escuchando, a los que están viendo, a los que están con nosotros y a los que están ausentes de nosotros. En las enseñanzas de Cristo uno nota ausencia
de expresiones como esta. ¿Cuál es? Según opino, uno, permítame, según opino, permítame, según opino. ¿A quién le adjudicamos esta frase? A los hombres. Es el comentario, es la frase de un hombre común. Por eso dice, en las manifestaciones de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, uno nota ausencia completa de expresiones como esta. En las enseñanzas de Cristo, uno nota ausencia de expresiones como esta. Según opino, yo creo, yo pienso. Eso es de hombres. Conceptos de hombres. ¿Qué dice, hermano? Según opino, quizá. Esta frase me gusta mucho. Esta palabra, quizá. ¿Qué es quizá? Puede ser, es posible, a lo mejor, es probable, quizás sí, quizás no. Es un adjetivo calificativo. Entonces, cuando yo digo según opino, quizá, permítame meterme en algo, profundizarme en algo. Estas son especulaciones literarias. Cuando digo literarias, estamos hablando de literatura. Literatura es una ciencia, es una materia que todos estudiamos por obligación. Y esto connota que está hablando de un ser humano común y corriente, engendrado por hombre, conceptos de hombres, palabras de hombres. ¿Se da cuenta hasta dónde hemos llegado? Según opino, quizás son especulaciones de hombres, conceptos de hombres, estilos, maneras de hablar, estilos literarios, especulaciones literarias. Amén. Sigan. ¿Sigo con las mismas? Sí, hermano. Quizás, ¿cómo? Quizá, creo que, supongamos. Pienso que, a lo mejor es posible. ¿Qué más dice? Supongamos. Sí, hermano. Un sabio racionalista judío admitió que el Señor hablaba con la autoridad del Dios Todopoderoso. Un sabio racionalista judío Racionalista judío admitió que el Señor hablaba con la autoridad del Dios Todopoderoso mismo. admitió que el Señor hablaba con la autoridad del... El doctor Henry Van Dyke señala que en el Sermón del Monte, por ejemplo, tenemos el cuadro absolutamente anonadador de un hebreo creyente que se coloca por encima de la regla de su propia fe. Un maestro humilde que afirma su autoridad suprema sobre toda la conducta del hombre. Un reformador moral que descarta todos los demás fundamentos. Amén.
Ok, según quizás pienso que ahora a estas frases las vamos a cambiar. Estoy seguro. Hágase así. Todo lo puedo. Estas palabras no vienen de la tierra. Estas palabras no vienen de la tierra. Estas son palabras de hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. Pero estas palabras vienen del cielo. Estoy seguro, hágase así, todo lo puedo. Está escrito, así se cumple. Son palabras con otro carácter. Estas palabras tienen un carácter espiritual, no humano como este. Estas palabras vienen de la boca del Espíritu mismo de Dios. Por eso, hermano, tenemos que estudiar la palabra. Que estas palabras se van a cumplir en nosotros. Es importante, hermanos. Por amor a Dios, es importantísimo, es vital, es neurálgico que pensemos en estas palabras, que meditemos en la palabra del Señor, que podamos escudriñar y dilucidar, despejar lo que Dios quiere para nosotros y poder conocer a profundidad un poco más de la palabra de Dios. Esa es la intención de este ministerio, es la intención de nosotros, de mi esposa, de este ministerio y de todos los hermanos que están con nosotros. Que nosotros lleguemos al conocimiento de la palabra. Y que mañana Dios nos use con vehemencia, con autoridad, con poder, con sabiduría, con soberanía de lo alto, pero con el amor profundo y la sencillez del Espíritu de Dios, hermanos. No es nomás leer por leer, hermanos. Así sea un libro de estos. Ahora imagínese la Escritura. Cuando usted escuchó a Jesucristo, pues vamos a ver si tenemos comida. ¿Qué le dijo el apóstol? El apóstol Pedro le dijo: Señor, despídelos ya a la multitud. Mándelos al Alberson o al Kroger. Dijo: no, danles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. ¿Qué dijo Pedro? Señor, tenemos 5 peces y 2 panes. Dijo: tráemelos acá. Porque lo que él había dicho, escuche bien, hermano, él les dijo: denles ustedes de comer. Cristo, ¿cree usted que no sabía que habían 5 peces? Perdón, 5 panes y 2 peces. Claro que sí sabía. ¿Habrá algún evento sobre la faz de la tierra que Cristo desconozca? Pregunto yo. Ahora les pregunto a ustedes: ¿habrá algún evento que Dios ay, se me olvidó? ¿Cómo se me olvidó esto? No sabía cuándo sucedió. ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde estaba yo? Si no es hombre, hermano. Cristo es espíritu y la tierra está llena de su plenitud. Está llena de su plenitud. Hermanos, así es. Yo creo que nos vamos ya, ¿cierto? Vamos a despedirnos, hermanos. Padre Celestial, gracias.